Good afternoon, everybody. If you've just arrived, welcome to our capsule presentations. As you are aware, we've been on a journey, on a Japan-Germany journey, and on a Spanish journey. And in the Spanish journey, our next speaker is going to bring us back to the Southwest. We've been to Spain, to Chile, to Mexico, different parts of the Spanish-speaking world, and now we come back to the Southwest. Adelina Guzman, our speaker, is going to talk to us about the influence of Junípero Serra on the California natives as during the development of the California missions. Hola clase, mi nombre es Adilene Guzmán y les voy a hablar, como dijo mi advisor Donaldo Urieste, les voy a hablar de la influencia de Junípero Serra en los nativos mediante sus misiones en California. Este es mi abstracto y le voy a compartir leyendo con ustedes. Lo que hoy en día se conoce como Alta California tiene incuestionablemente una inmensa influencia del Fray Junípero Serra. Además de ser un fraile, Junípero Serra contribuyó al desarrollo de California mediante el Instituto de las Misiones, los cuales se construyeron en fin de evangelizar el pueblo indígena, más instruir a una población en feanas hasta entonces no conocidas por ella. Entre los años 1769 y 1823, los frailes franciscanos construyeron 21 misiones que extendían desde San Diego en el sur hasta Sonoma en el norte a lo largo del Camino Real. De estas, Fray Junípero Serra fundó las primeras 9 y con ellas estableció el patrón que seguiría para todas las otras 12. En este patrón, al mismo tiempo que evangelizaban a los indígenas, los misioneros también les daban instrucciones de agricultura, ganadería y en la albañería. Y las mujeres les instruían en los asuntos domésticos como cocinar, hacer costura y tejer. De este modo, el compromiso del padre Serra tuvo consecuencias muy trascendentales en las culturas indígenas de Alta California y su legado. Indudablemente permanece hasta el día de hoy. En luz de esto, el presente proyecto de Capstone se enfoca en el legado de Padre Serra con fin de mostrar sus contribuciones de la cultura indígena en California. Este es mi esquema. Voy a hablar de mis preguntas de investigación, un poco de la biografía de Junípero Serra, sus misiones, cuál es el propósito de sus misiones, el legado de Junípero Serra, y las 2 misiones que me voy a enfocar serán las de San Diego y de Monterrey, que son donde yo tuve más influencia porque crecí en esta área, y mi conclusión. Mis preguntas de investigación son: ¿quién fue Junípero Serra? ¿Cuál fue el motivo cuál fue el motivo que él tuvo para hacer este camino? ¿Cuál es el propósito de misiones otra vez? Y ¿cuál fue lo que impactó más lo que tuvo más influencia en los nativos? Si fue la agricultura, el español o la religión católica. Para hablar de las misiones tendremos que hablar un poco más de la información de Junípero Serra. Él nació en Petra, Mallorca, en 1713, un 24 de noviembre. El mismo día que nace, lo bautizan como Miguel José. Asistió a la primaria de San Bernardino en España y aprendió latín a una muy corta edad. Desde muy chico él sabía que él quería ser una persona religiosa y se quería dedicar su vida a Dios completamente y ayudar a los demás. A los 15 años trata de entrar a un monasterio, pero es rechazado por su físico débil. A los 15 años él medía 5'2" y pesaba 110 libras, que para alguien que trata de ir a un monasterio es un poco débil. Su físico era débil, delgado, y para esto uno tendría que ser fuerte, porque para empezar a
para empezar a llegar a un monasterio tienes que ser ayudante primero y ayudar a los franciscanos a cargar cosas y hacer labor fuerte. Después estudió filosofía y se convirtió en maestro en el convento de San Francisco de Palma. Después fue a la Universidad de Lilian y enseñó teología, que sería el significado de las cosas o hechos relacionados con Dios en el estudio y conjunto de conocimientos acerca de la divinidad. Y después llegó un grupo de franciscanos que tenían mucho interés en viajar a México, pero cuando fueron a los Reyes les dijeron que tenían que encontrar a una persona indicada que tuviera bastante experiencia para ir con ellos. Y es cuando encontraron a Junípero Serra, que él, sabiendo que siempre quería ayudar a la gente, dijo que iba a ir con ellos, y partieron en 1749. Ahí llegaron a la Bahía de México. De ahí caminaron juntos. Junípero Serra caminó 200 millas hasta la Ciudad de México, donde conoció a una tribu indígena llamada Pamé, que ahí es donde aprendió las técnicas de traducir las palabras en su idioma para así traducirlas en español otra vez, como agarrar la confianza de la tribu, traduciendo las oraciones y todo lo que tiene que ver religioso, para luego traducirlo al español, para así civilizar la gente indígena de México. Después después de los jesuitas que fueron expulsados, había jesuitas ya establecidos en la Ciudad de México, en la Alta California. Y después de ser expulsados por el rey Carlos III, el rey quería conocer a alguien que tenía experiencia como Junípero Serra, y fue ordenado por el rey a ir a San Diego, pero con esto se tendría que tener a alguien como un militar o un gobernador, y por eso mandó a Gaspar Portola con él, y fundó las 9 misiones que vemos aquí, que Gaspar Portola y Junípero Serra llegaron en 1769 a la misión de San Diego de Alcalá. Después de un año fundó la de San Carlos Borromeo en 1770, después San Antonio de Padua en 1771, San Gabriel Arcángel en 1771 en el mismo año, San Luis Obispo de Tolosa en 1772 y San Francisco en 1776, San Juan Capristiano en 1776 y Santa Clara de Asís en 1777, y 2 años antes de morir fundó la misión de San Buenaventura. Y este nada más es un mapa que muestra cómo llegó desde San Diego de Alcalá y caminó 200 millas hasta San Carlos de Borromeo de Carmelo. Después regresa a San Antonio de Padua, y aquí podemos ver los números, que regresa hasta San Gabriel, y este nada más es era una misión que hizo para descansar, para llegar hasta San Diego otra vez, que es donde se encontraba Gaspar Portola, encargados de los otros indios y de los militares. Después sube otra vez hasta San Luis Obispo, que hoy se conoce como San Luis Obispo, y San Francisco, que hoy se conoce como San Francisco, y luego baja hasta San Juan Capristiano, luego sube otra vez hasta Santa Clara, que hoy se conoce como Santa Clara, y por último a San Buenaventura,
después de 2 años regresa a San Carlos, que es donde muere en 1784. ¿Cuál era el propósito de estas misiones? Si hablamos de la religión católica, era de evangelizar y cristianizar a los indígenas, de enseñar el lenguaje de español y que los indígenas tuvieran una idea de qué era la religión católica y ayudarlos, bautizarlos, salvar sus almas. Pero si hablamos de España, el propósito era de ganar territorio y mandar militares para tener el control del terreno lo más pronto posible. Lo que dice su legado aquí en California es muy importante para todos. Como podemos leer aquí, para los nativos fue una cosa muy importante, porque así, después de que él muere, los nativos ya tienen una forma de comer, ya tienen técnicas para agricultura, para tener ganado y producirlo, venderlo, ya tienen formas de sobrevivir. Y adoptaron, fueron aceptados por la sociedad de Europa, y también fueron bautizados, que ahora ya cuando mueren ya sus almas se van con Dios. Y en San Diego, que es una de las que me voy a enfocar, como ya dije después, San Diego de Alcalá se fundó en 1769 y representa la ciudad que es hoy de San Diego. Aquí es donde Junípero Serra, no diría que copia, pero usa las mismas técnicas que aprendió en México. Como ya los mexicanos, los nativos mexicanos ya sabían español y ya estaban establecidos en un tipo de agricultura, como usaban raíces, frutas y cosas así. Esto lo usó como para ayudarlos y para ayudar a los indígenas de las Altas Californias a que aprendieran estas nuevas técnicas para sobrevivir. Les ayudó a hacer misiones y templos. A las mujeres les ayudó, como ya dije anteriormente, a cocinar, a tejer y a hacerse cargo de las misiones, como limpiar las misiones y todo eso. Y a reconocer a un Dios y a rezar enfrente de la cruz, ir a misa, a atender a la misa todos los días y a rezar en el español. Pero muchos de los nativos no tuvieron la misma reacción a las nuevas reglas. Muchos fueron maltratados por los tenientes mandados por España. Muchas de las mujeres fueron abusadas sexualmente, pero Junípero Serra nunca se dio por vencido. Él quería que los nativos, especialmente, que confiaran en ellos. Como ellos dicen, confiamos más en las gentes que están vestidas de color café, en vez de las gentes que tienen las cosas, la vestimenta brillante, que era la armadura que ellos traían. Y en Monterrey, que eso se considera como la residencia donde se quedó, donde le gustó más quedarse, fue San Carlos de Borromeo de Carmelo, fundada en 1770, como ya lo había dicho antes, y fue la primera capital de California. Aquí es donde él tuvo una gran globalización del vino. Empezó con el vino y luego la agricultura, el ganado, como ya dije antes, el lenguaje español, la religión católica y los templos. Aquí es donde empieza el vino y se expande en todo el Camino Real y empieza a expandirse en el estado y ya conocido mundialmente. Y en mi conclusión, la historia para muchos empieza cuando llega Junípero Serra.
y que él es el responsable de la nueva cultura, pero no solo implantó el idioma español, sino que también colaboró con agricultura, arte, el catolicismo y el vino. Y es todo. Questions? Like you said, many of the Indians refused his help, refused. Were there any Indian rebellions? Yes, when they got to San Diego, Gaspar Portola and Junipero Serra, there were rebellions because they were not used to people there, because they were the only ones. The natives were the only ones in that town. That was their town. So when they got there and they built a mission, they tried to burn it at first. So San Diego Alcala didn't make it at first, so they had to rebuild it afterwards. And two priests were killed by the natives. So yes, there was rebellions. Yeah. Anything else? So I didn't realize it. So it was the winemaking in California really started with Junipero Serra then in Monterey. Wow. Yeah. And it continues. It's how to- it started here, yeah. And it continues to. So when you're drinking wine, think of Junipero. Anything else? It said that they taught him Spanish. What language did they speak before that? It was their own language. Yes. The ones in Mexico, they spoke Pame, which I'm not familiar with, but everyone had their own language, their own culture, community. I mean, I'm not sure. I'm not too. Probably resented that, didn't they? Yes, they resented everything at first, but then as he started to say, he wanted them to trust the people in brown, not the other people that were there. Muy bien.